Yo tengo en mis manos dos de los libros traducidos por Arundhati Bhattacharya. Uno es 10 relatos de cuentos latinoamericanos y otro es Memorias de mis putas tristes. Cuando yo los he hojeado, me he acordado de esa parte de Cien años de soledad donde Aureliano Babilonia, al comenzar a descifrar los manuscritos de Melquiades y descubrir poco a poco que se trata del sánscrito, dice que es una escritura cuyos signos parecen ropa colgada en un alambre que se está secando, porque cuando veo esta escritura, es una escritura que, sin ser sánscrito, es la escritura de la lengua bengalí, hace pensar en eso. Es una escritura que está muy lejos de las escrituras que no son familiares y que me hacen volver a ese momento en que, para mi sorpresa, cuando yo preparaba una de las primeras antologías que se ha hecho aquí en la Universidad del Valle de ensayos críticos, ya hemos hecho 3 sobre la obra de García Márquez. Para mi sorpresa, gracias a un colega colombiano que trabaja en Italia, el profesor Fabio Rodríguez Amaya, logramos que la profesora aquí presente nos enviara una colaboración de su parte para ese libro. Precisamente entonces ese artículo que hay en el libro Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria, publicado en noviembre del 16, tiene que ver con el tema que ella nos va a presentar hoy, relativo a cómo en 1971, cuando es traducido Cien años de soledad, en ese otro lado del mundo, Gabriel García Márquez será leído, en términos de nuestra invitada, como si fuera una lengua propia. Eso me pareció muy singular y yo creo que es lo que más me ha conmovido a mí de esos fenómenos de recepción de la literatura de Gabriel García Márquez en tierras tan lejanas. Para el siguiente libro que se publicó en la Universidad del Valle, titulado Cien años de soledad, 50 años después, también tuvimos la participación de otro ensayo de nuestra invitada acerca de un ejercicio comparativo entre la novela Cien años de soledad, que estaba cumpliendo 50 años y por eso hacíamos ese libro de celebración, y el libro tal vez más antiguo, el que se tiene conocimiento, el Mahabharata. Entonces la profesora hace un ensayo de interpretación y de comparativismo entre dos personajes femeninos del Mahabharata y los personajes femeninos en particular el personaje Úrsula Iguarán de Cien años de soledad. Antes de entrar en mi charla, quiero hablar brevemente del idioma bengalí. El bengalí pertenece a la rama indo-aria. Se habla principalmente en la región de Bengala, que se halla en la frontera de India y Bangladesh. Es uno de los 22 idiomas oficiales de nuestro país, mientras que en Bangladesh representa la lengua nacional. La importancia del bengalí desde el punto de vista estadístico es notable, ya que es la 6ª lengua del mundo con mayor número de hablantes nativos. La literatura bengalí se encuentra entre las más destacadas del sur de Asia. Esta lengua es muy rica culturalmente, debido a la herencia cultural de la literatura sánscrita y también debido al Renacimiento, que tuvo lugar principalmente en Calcuta. Su riqueza aumenta aún más
por las influencias de los grandes escritores del mundo a lo largo de los últimos 2 siglos. Una de las últimas influencias más destacadas es la de Gabriel García Márquez, tema que voy a abordar ahora. Después de que salió publicado la traducción inglesa de 100 años de soledad, más precisamente en 1971, el profesor Manobendra Bandyopadhyay de la Universidad de Yadavpur en Calcuta incluyó esta novela en el programa del Departamento de Literaturas Comparadas. Esto fue el inicio de la gran ola García Marquiana que una década después tomaría por asalto e invadiría a nuestro mundo literario. Gabriel García Márquez, en esos encuentros literarios, Gabriel García Márquez era el tema más importante. Si alguien no sabía o no había leído nada suyo, no se le consideraba un intelectual de verdad. Nunca antes se habían publicado tantos homenajes en la historia de Facebook desde la India, y la mayoría de ellos proviene de Bengala. Durante esos días, las librerías de Starmark y Oxford en Calcuta habían agotado sus libros porque cada día recibían petición de entre 90 y 100 copias de cada obra por parte de los lectores. Las revistas literarias comerciales y no comerciales dedicaron sus publicaciones a García Márquez. Igualmente el año pasado, cuando todo el mundo estuvo celebrando los 50 años de 100 años de soledad, se editaron las traducciones de sus obras al bengalí, así como muchos ensayos dedicados a él y a su novela épica en varias revistas literarias, tanto en Bengala Occidental como en Bangladesh. De hecho, 3 de los 49 idiomas en que se ha traducido 100 años de soledad son indios, 3 son indios, pero 3 son oficiales. Leer a García Márquez es como entrar en un palacio de arte con detalles minuciosos, o saborear una flor que crece de manera gigantesca para revelar cada gránulo de su belleza. Los alfareros en nuestro país hacen las figuras de los dioses con terrón, con mucho cuidado y cariño. Del mismo modo, García Márquez, este gran inventor de fábulas, ha tejido sus historias maravillosas utilizando el amor, la incertidumbre y la soledad, que nos ofrecen una nueva filosofía de la vida, una nueva y arrasadora utopía de la vida, con la que soñamos del amor y de la felicidad en esta dura tierra. En los años 70 se publicó una antología de las poesías modernas de América Latina, titulada Ei Shopno Ei Gontobbo, traducida por ese profesor Manobendra Bandyopadhyay. Esta antología, podemos decir que esta antología permitió que leyéramos a los grandes poetas latinoamericanos como José Martí, Rubén Darío, Nicolás Guillén, Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, Víctor Jara, entre otros. Nos estremeció el poder de sus palabras, y no creo que me equivoque si digo que esta antología fue el comienzo de lo que ha permitido conocer a América Latina a fondo y que llegó a su clímax con García Márquez.
Conocimos también a los grandes escritores, como por ejemplo Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, Borges, Fuentes, Cortázar, Mario Vargas Llosa, entre otros. Nos conmovieron mucho la grandiosidad y la novedad de su escritura. Pero García Márquez ha aparecido como el mensajero de todo el continente y habló de tal manera que escuchamos la resonancia de su voz, la de esta América, la de la otredad. La difícil experiencia colonial, la explotación por parte de las grandes potencias del mundo y el sufrimiento constante a que estamos sometidos los habitantes del tercer mundo, nos impulsaron a bucear en la honda palabra de García Márquez. Nos indujeron a recoger las perlas de su sabiduría. Por eso, en la introducción de la traducción bengalí de 100 años de soledad, publicada en Bangladesh, el escritor Hasan Azizul Haq dice que no es parecida a la realidad europea, sino que esta historia recién despierta del nuevo mundo de América Latina está muy cerca a la de nuestra experiencia colonial. Es verdad que hay diferencias fundamentales entre la colonización de la India y la de América Latina. La diferencia más destacada es temporal. Cuando hacia 1767 los países latinoamericanos iniciaron su rebelión contra el Imperio Español, para nosotros en la India empezaba apenas la etapa colonial. El 25 de mayo de 1967, en un pequeño pueblo de Bengala Occidental llamado Naxalbari, los campesinos se rebelaron contra la opresión e intentaron ocupar su propia tierra. La policía les atacó y resultaron muertos 9 mujeres y 2 niños. Y desde ahí comenzó la rebelión que se extendió de inmediato a otras partes del país bajo el liderazgo de los revolucionarios marxistas y maoístas de clase media y educada. ¡Qué casualidad maravillosa! Porque el 25 de mayo empezó la revolución oxalita y el 30 de mayo se publicó 100 años de soledad, del mismo año. El año pasado se cumplieron los 50 años de la revolución oxalita. Me sorprendió descubrir que, al igual que los macondianos olvidaron la masacre de la compañía bananera, en Bengala los monumentos hechos en la memoria de los mártires noxalitas han caído polvorosos en el abismo del olvido colectivo. Otro tema muy importante es el tiempo. Los orientales consideramos el tiempo cíclico, mientras para los occidentales la noción del tiempo es siempre lineal. Siempre se dirige hacia el futuro, como si huyera con la flecha lanzada, o según la fe cristiana o judía, hacia la caída final. Al contrario, estamos regidos por el signo del eterno retorno. Dice un verso sánscrito, Chakravat Parivartante Dukhanicha Sukhanicha, que significa: la felicidad y la tristeza dan vuelta en la vida como una rueda. Chakra, que significa rueda, se refiere al tiempo. En 100 años de soledad lo repite incansablemente Úrsula, la gran matriarca de Macondo. El tiempo da vueltas en redondo, por lo que se repiten los mismos hechos. Al final del amor en los tiempos de cólera, cuando el capitán le pregunta a Florentino que hasta cuándo podían seguir ese ir y venir del carajo, Florentino le responde que toda la vida. Otra vez el tiempo gira como una rueda de ida y venida
que da vueltas en la vida. Aunque el panorama en el que están situados sus cuentos y novelas es distinto en muchos sentidos, es la similitud de la filosofía de vida que nos une con la aldea desconocida del Caribe colombiano. De hecho, existen muchas similitudes entre 100 años de soledad y el Majábharata, una de nuestras dos épicas. Se puede comparar la construcción de la novela, la configuración de los personajes, la profundidad de la visión, la narración indiferente del creador y más con esta épica. Por ejemplo, de la misma manera que Melquiades, siendo protagonista clave de la novela, escribe la historia de los Buendía, Krishnadvaipayan Vyas, el creador de Majábharata, es a la vez un personaje muy importante de Majábharata. Al igual que Úrsula, Satyavati y Kunti, dos mujeres importantes de esta épica, tienen las características matriarcales y aun estando bajo régimen patriarcal alrededor de ellas, exactamente como Úrsula, controlan todas las actividades. En Majábharata existen numerosas pequeñas historias y leyendas integradas a la trama principal. 100 años de soledad tiene la misma construcción. Ambas obras terminan en una tragedia similar, la destrucción apocalíptica. Al final de Majábharata, todos los personajes principales mueren, o bien por la guerra, o bien por su propia voluntad. Casi todas las dinastías, incluso la de Krishna, el dios, acabaron, porque ellos estaban predestinados a recibir condena por sus propios vicios. Majábharata y Ramayana fueron escritas en sánscrito, el idioma en el que fue escrito el manuscrito de Melquiades. Esto es el único lazo evidente entre García Márquez y nuestro país. Pues estas dos épicas y nuestras mitologías están llenas de historias mágicas. Ocurren cosas sorprendentes, aparentemente inverosímiles. Voy a contar un cuento de nuestra mitología. Es un poco largo, pero intento resumirlo en lo posible. Un chico que se llamaba Galava quería hacer la ofrenda a su maestro después de terminar su estudio. Dar la ofrenda al maestro era una costumbre en la antigua India. El maestro le pidió que le consiguiera 800 caballos blancos con una oreja negra. Galava empezó a buscarlos y acudió a un rey que no tenía esos caballos, pero le ofreció a su hija, una bellísima princesa, para que hiciera trueque con ella a cambio de los caballos. Galava se dirigió con ella a otro rey que sí los tenía, que tenía caballos con una oreja negra, pero tenían solo 200 caballos. Por eso llegaron a un acuerdo que el rey tendría un hijo con esa princesa a cambio de los caballos, 200 caballos. La princesa tenía la gracia de volver a quedar virgen después de cada parto. Entonces Galava la llevó donde otro rey que tenía otros 200 caballos e hizo el mismo negocio. Luego le repitió con un tercer rey y así consiguió 600 caballos. Entonces, como ya era imposible encontrar a alguien que tuviera los caballos que le faltaban, fue donde su maestro y le ofreció 600 caballos y la princesa. Al ver lo guapa que era la princesa, el maestro quedó contento. Unos años después, el maestro decidió devolverla a su padre. El padre de ella pensó en volverla a casar.
Los tres reyes, quienes ya habían estado antes con ella, querían tomarla como esposa. Pero ella decidió no casarse con nadie y se fue a vivir para siempre sola en una selva. Esta antigua princesa creo que contiene la semilla de la cándida Erendira. Así que no nos sorprendemos al leer las historias donde lo maravilloso conviene con lo cotidiano. Es la parte de nuestra tradición. Con esta herencia cultural cruzamos fácilmente las fronteras y volamos hasta la tierra maravillosa del Caribe. En Bangladesh, la recepción de García Márquez es igual, porque tenemos la misma herencia cultural. La frontera política nunca ha podido escindir nuestro mundo literario. La primera traducción al bengalí de 100 años de soledad se publicó en Bangladesh en 2000, traducida por G.H. Aviv, pero del inglés. Luego, desde español, fue traducida por Anisuzzaman en 2017. No hace falta decir que casi todas las obras importantes de García Márquez, excepto las obras periodísticas, ya las tenemos en nuestro idioma. Además, muchas de estas traducciones han sido reeditadas, como La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, Memoria de mis putas tristes, etc. Y se pueden encontrar diferentes versiones de la misma obra hechas por diferentes traductores. Hay, por ejemplo, 3 traducciones de 100 años de soledad, 2 en Bangladesh, 1 en Calcuta. 4 traducciones de Memoria de mis putas tristes, 2 en Calcuta y 2 en Bangladesh. De El coronel y el otoño del patriarca, 1 en Calcuta y otra en Bangladesh. De la hojarasca, 2 en Calcuta y 1 en Bangladesh, y así con otros libros. En 2016 se publicó una colección de sus 22 entrevistas titulada Yo no vengo a decir un discurso. Aparte de estos libros, existen numerosas traducciones de sus novelas, cuentos, ensayos y entrevistas publicadas en las revistas literarias tanto en Bengala como en Bangladesh. Estas revistas no son comerciales y la fuerza que las empuja es la de afinidad personal con la literatura de los editores. Existen más de 5.000 revistas así en Bengala Occidental. Y en Bangladesh supongo que el número sea mucho mayor. Incluso los periódicos y revistas comerciales se vuelcan por interés cuando hay grandes acontecimientos como su muerte o la celebración de los 50 años de 100 años de soledad. Muchos escritores bengalíes importantes, por ejemplo, Navarun Bhattacharya o Akhtaruzzaman Ilyas, se han inspirado claramente en García Márquez. La extraordinaria capacidad de narración y el esplendor de la imaginación les han influido profundamente. Shubhasree Das, la investigadora de la Universidad de Calcuta que trabajaba sobre el realismo mágico, reveló en su libro titulado El realismo mágico y la literatura bengalí esta influencia poderosa en varias novelas del escritor bengalí Malloy Ray Choudhury, uno de los iniciadores del movimiento literario llamado la generación hambrienta durante los años 60 en Calcuta. Además del mundo literario, las obras del insigne escritor de Aracataca forman parte de los cursos académicos tanto en las universidades como en las escuelas en las dos bengalas. Por ejemplo, los cuentos Un señor muy viejo con unas alas enormes y Un día de estos ya fueron incluidos en el programa de los estudiantes del grado 11 y 12 en Bengala Occidental. Todos los miembros del comité del programa consideraron indiscutible incluirlos, porque
Según Ovik Mojumdar, el director de este comité, García Márquez ya se ha convertido en el escritor bengalí de América Latina. Es verdad que el entusiasmo excesivo por los grandes escritores y artistas no es nada nuevo para nosotros los bengalíes. Tenemos una larga tradición en recibir con los brazos abiertos los hitos literarios extranjeros. Los movimientos literarios europeos como el surrealismo, el expresionismo, el impresionismo, el existencialismo, etc., han tenido gran influencia en nuestra literatura y arte. Luego, cuando giramos la mirada del occidente a otras realidades, encontramos a Macondo, la aldea mundo, donde se pueden sentar y mirarse cara a cara el occidente y el oriente. Y volamos, gracias a la magia garcía-marquiana, hasta el punto que conozco a gentes que aprenden español solo para leer 100 años de soledad en su lengua original. Así es el tamaño de su magia. Para concluir, digo que todavía existe un gran obstáculo para poder difundir aún más sus obras, y son los altos costos de los derechos de autor. Supongo que si se consiguieran con mayor facilidad de los derechos para la traducción, sería sencillo. Y Gabriel García Márquez, el poeta de la vida, el cantor del amor, el atalaya de la justicia, podría alcanzar en la India y en todo el lejano oriente grandes multitudes de lectores. Y estas, al impregnarse de su verbo y de su sabiduría, quizás tendrían esa segunda oportunidad sobre la tierra que le fuera negada a la irrepetible estirpe de los Buendía. Gracias. Como por un lado un interés muy grande por García Márquez, pero por el otro lado una idea de que Colombia es un país de narcos y ya, como si García Márquez no enriqueciera la visión sobre Colombia, algo así. Bueno, esto sí vemos de otra perspectiva. Que Pablo Escobar, ¿por qué? Porque hay pobreza. Por eso nació Pablo Escobar, o como su... ¿De dónde consiguió Pablo Escobar? ¿De dónde consiguió sus sicarios? De los barrios pobres. Y García Márquez habla de esa tierra, esa situación. La opresión por las grandes potencias del mundo. En un punto, estas dos estos dos conceptos se unen en un punto. Y así, en ese, como García Márquez como revela, ¿no? Que Mr. Harvard, ¿no? Harvard, que come una banana y luego otra tras otra hasta que acaba, ¿cómo se dice esto? Racimo. Es la codicia de los dueños del mundo. Eso también estamos viviendo, experienciando en nuestro país. Gracias. ¿Cuál fue tu impresión al leer a García Márquez por primera vez en español? Porque supongo que al principio lo leíste en inglés y luego como profundizar en la investigación. ¿Cuál fue esa impresión? ¿Cambió algo tu percepción? ¿La percepción que tenías de la obra? Esto sí, que el idioma original, cuando he leído el idioma original, entendí mejor la grandeza. Porque, a ver, inglés tampoco no es mi lengua. Por eso cuando leí en español, en castellano, entendí su propia grandiosidad. Esto es el cambio. Que el uso de las palabras. ¿Qué palabra exactamente? Esto entendí. Que tiene, como es un mago de las palabras.
Solo han creado palabras, juego con las palabras, nada más. Entonces quería preguntarte por tu experiencia como traductora en ese sentido, sentido de la traducción, como ese volver a crear y cómo ha sido desde todo ese mundo tuyo. Es un reto. Y luego, sí, cuando hago una traducción, a mí, dentro de mí, como digo, que crecen, no crecen, ¿qué palabra? Es mi problema, perdón. No sé español, muy mal. Que aparecen, como nacen palabras. Brotan palabras. Y yo quería, cuando esto me pasa cada vez que traduzco a García Márquez, cada vez. Sí, es un cuento, es una entrevista, es un ensayo, es una parte de novela, que yo después de como 4 o 5 días de traducir, yo llevo traduciendo 4 o 5 días, y yo quería ya no traducir más y escribir mi propio cuento. Esto me pasa. Yo ya no quiero traducir, ya quiero escribir. Me influye tanto. Porque traducir es como vivir con sus palabras. En uno de los libros que ha compilado el profesor, o que ha organizado el profesor Juan Moreno, tú tienes un texto en donde inicias evocando aquella anécdota que tiene García Márquez cuando va a India, quizá por primera y única vez, no sé. Única vez. Quisiera que te refirieras un poco a eso, y también que nos dijeras pues qué impresión tienes de otras obras de García Márquez, porque hablábamos de algunos cuentos, particularmente de algunos cuentos que están en 12 cuentos peregrinos y demás. Creo que eso por ahora. Bueno, primero es que esa anécdota, esto dice que había venido con Fidel Castro, y Fidel fue invitado por nuestro primer ministro entonces, Indira Gandhi. Y Fidel Castro bajó del avión y él se quedó, porque no quería mezclar con protocolos, porque invitados por primer ministro. Había muchos protocolos, reglas, todo. Él se quedó dentro del avión. Cuando todo se acabó, García Márquez bajó del avión, y luego estuve en Delhi 4 días. Y desde el segundo día se desapareció. Todo el día se movió, mezcló en Delhi, y había mucha gente en todas las ciudades de India, porque es una población inmensa. Y un día, un profesor de una universidad, el profesor de español, él lo encontró hablando con un adivino del loro, que García Márquez, ese profesor se sorprendió al ver que García Márquez está sentado sobre la calle de Delhi hablando con un adivino. Y esto fue como boca a boca, se extendió en toda la India, esta historia. Pero es verdad, dice que es verdad, pero no hay ningún escrito, nada.